Hola, nos alegra mucho que puedas conectarte con nosotros. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y te invitamos a compartirlo a tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Y ahora, ponete cómodo para escuchar la palabra que Dios tiene preparada para tu vida. Estamos convencidos, plenamente convencidos de que es la voluntad del Señor que estemos aquí en esta noche, ¿sí o no? Voy a preguntar. Así también voy a preguntarles a aquellos que están conectándose virtualmente con nosotros. ¿Están convencidos que es la voluntad del Señor que en esta noche ustedes entren en comunión con nosotros, los que estamos aquí presencialmente, y en un mismo espíritu tengamos esta actitud de darle gracias al Señor por el amor que Él derramó en esa cruz por nosotros? Tenemos este convencimiento entonces del amor profundo de nuestro Dios por nuestras vidas. Así que a ustedes les vuelvo a decir bienvenidos y bienvenidas. Y a los que están ahora conectándose en esta transmisión también les digo bienvenido, y nosotros entramos en casa de ustedes también. La iglesia no se separa, la iglesia permanece unida en el amor y en la presencia del Espíritu de Cristo. Así que voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias, y yo voy a pedirle a nuestros hermanos de media que lo proyecten en Lucas capítulo 22, porque hoy nos hemos reunido para participar de la mesa del Señor, para hacer, como Él nos dejó bien claro establecido, memoria. Hacemos memoria. Por eso yo les preguntaba si estaban plenamente convencidos que era la voluntad del Señor que estuvieran aquí en esta noche. Estamos haciendo memoria de lo que lo trajo, dejando su gloria en los cielos para venir a meterse en nuestra realidad y traernos su salvación. Hacemos memoria de su fidelidad, hacemos memoria de su santidad, hacemos memoria de su sabiduría, hacemos memoria de su majestad, de su grandeza, hacemos memoria de que Él es el Todopoderoso, pero que se hizo como nosotros para ser nuestro Salvador. Y este momento, esto que voy a leer en Lucas capítulo 22, tiene que ver cuando llegó ese tiempo en que el Señor ya sabía que tenía que enfrentar la cruz y era la última oportunidad que tenía de estar con sus discípulos y participar con ellos de la comida de la Pascua. Ustedes saben que para el pueblo judío la Pascua es la fiesta central, donde recuerdan su liberación de la esclavitud en Egipto. Y siguen hasta el día de hoy reuniéndose alrededor de este recuerdo. Pero nosotros tenemos una memoria todavía más cercana de esa salvación del Señor. Y el Señor con sus discípulos entonces reunido, yo leo el corazón del Señor en las palabras que ahora voy a compartir con ustedes de aquí de Lucas 22. El versículo 7 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y quiero remarcar era necesario, era una obligación, un rito que se cumplía todos los años. Pero ahora que va a comer Jesús con sus discípulos la Pascua, sabe que el cordero del sacrificio no va a ser un animal, sino que va a ser Él. Por lo tanto, el Señor está conmovido en este momento. Y dice el versículo 14, ahora leemos el versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, escuchen estas palabras: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ya la realidad del sacrificio está ahí, está presente en el corazón, en la mente del Señor. Pero el Señor no está pensando tanto en la cruz. Habla de que va a padecer. Pero fíjense que dice: cuánto he deseado comer con ustedes, estar con ustedes, estar en relación, en comunión, en intimidad con ustedes, recordando el propósito por el cual he venido.
el amor de Dios. ¿Cuánto he deseado? Y cuando leo esto, dice el texto luego en el versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Así que cada vez que nosotros participamos de los símbolos de la mesa, se produce esto. Hacemos memoria de su sacrificio por nosotros, de su entrega. Pero al hacer memoria traemos a nuestro presente la realidad de que tenemos un futuro dispuesto para el encuentro con Él. Porque dice, no comeré más, no beberé más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Y sabes lo que va a ser ese día? ¿Te pusiste a pensar en alguna vez que te vas a cruzar con los ojos del Señor? ¿Que vas a ver su mirada? ¿Su sonrisa? ¿Que Él va a brindar contigo? Que hasta es muy probable que Él tome el pan y lo parte y te lo dé. Y celebraremos por siempre que nunca más nos separaremos de Él. Así que le dijo esto a los discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Me gustaría que en esta noche, al comenzar y antes de adorar y alabar al Señor, cerremos nuestros ojos un momentito y nos preguntemos si nosotros tenemos ese mismo deseo de estar con Él por siempre. Y no queremos estar contigo porque acá en este mundo todavía que te resiste haya muchos problemas o muchos desastres que hacemos los hombres. No queremos estar contigo por los males de este mundo, Señor. Queremos estar y permanecer contigo, Señor, porque hemos conocido tu amor. Y lo que ya hemos conocido de ese amor, tu palabra nos revela que es simplemente el primer fruto de todo aquello que hemos de disfrutar contigo. Queremos estar contigo. Y estamos tan agradecidos que nos hayas dado, Señor, una garantía a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Señor, ayúdanos a deleitarnos en ti, a amarte. En esta noche, Señor, nos reunimos alrededor de la mesa, llamando a nuestro corazón a tener ese mismo deseo que tuviste tú y que lo revela tu palabra. Cuánto he deseado comer de esta Pascua con ustedes antes de que padezca. Te amamos, Señor, y quisiéramos encontrar en nuestras palabras para poder expresar, Señor, la dimensión que tú mereces de amor de parte nuestra. Pero te amamos. Estamos tan agradecidos el haber sido alcanzados por tu amor, tu amistad, Señor. Saber que tenemos una amistad eterna contigo, Señor. Gracias porque nada nos puede separar de ese amor.
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes de este mundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrán separarnos de tu amor. Declaramos tu señorío hoy en nuestras vidas. Señor, recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. Prepáranos ahora por el Espíritu para tu palabra y para este tiempo de recuerdo, Señor, de este amor maravilloso que te llevó a la cruz. Te bendecimos, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra de Dios. Nos hemos propuesto en esta noche hacer un acto de recordación especial de aquella noche en que Jesús se sentó con sus discípulos. Hoy comenzamos recordando lo que en el Evangelio de Lucas nos dice de sus palabras. Cuánto he deseado comer de esta Pascua con ustedes, participar de esta Pascua. Y vamos a ir a un pasaje en el Evangelio de Juan que nos habla un poco más acerca del Señor y de nosotros. Juan capítulo 13, dice este texto en el versículo 1, lo voy a leer en la Nueva Biblia Viviente, la versión de la Nueva Biblia Viviente, ustedes las tienen allí proyectado este texto. La fiesta de la Pascua se acercaba. Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo para reunirse con el Padre. Él había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó así hasta el fin. Antes de llegar la hora de la cena, el diablo ya había hecho que Judas Iscariote se decidiera a traicionar a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que Él había venido de Dios y a Dios iba a regresar. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿vas tú a lavarme los pies a mí? Jesús le respondió: ahora no entiendes por qué lo hago, pero más tarde lo entenderás. Pedro dijo: no, jamás dejaré que me laves los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no serás uno de los míos. Otra versión dice: no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Me detengo acá un momento en la lectura. La costumbre era, cuando se participaba de la comida, ustedes saben que no había mesas como las que nosotros tenemos, comían sobre una alfombra especial en el suelo. Entonces era necesario que se higienizaran todos los que iban a participar de la comida, porque rodeaban el plato principal y de allí tomaban la comida. Así que era necesario 3 cosas. Cuando alguien hospedaba a alguien, lo invitaba a cenar, a comer en su casa, primero le hacía lavar los pies, después ritualmente lavaban las manos por si hubiera tocado algo que estaba contaminado por el pecado, como nosotros hacemos ahora con el COVID, que tenemos que lavarnos las manos o ponernos alcohol. Nada más que ellos lo hacían religiosamente, por si alguno hubiera tocado algo con pecado, entonces al comer del mismo plato contaminaba a todos los demás. La distancia social, vieron que no es un invento actual.
esto de contagiarse. Y la tercera indicación era ungir la cabeza de la persona con aceite perfumado para que estuviera cómoda, fresca, al participar de la comida. Así que cuando Jesús le quiere lavar los pies nada más a Pedro y Pedro no quiere, Jesús le dice, si no te lavo no vas a tener parte conmigo. Ahí Pedro le dice, no solamente los pies, sino las manos y la cabeza. Esto es el pedido de Pedro, ¿no? Tiene que ver con esa costumbre. Jesús le contestó, el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, pues está completamente limpio y es un símbolo de que la palabra que Él les había dado a los discípulos era el agua que los limpiaba. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarles los pies, se puso el manto y otra vez se sentó. Entonces le preguntó, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? ¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen la verdad, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, y acá hay un cambio a propósito, ustedes me dicen Maestro y Señor, y ahora el Señor les dice, si ustedes me dicen Señor y Maestro, porque primero está el señorío y después está el seguimiento a sus enseñanzas. Si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún sirviente es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Si entienden esto y lo hacen, serán dichosos. A mí me gustaría que nos quedemos un momento en la pregunta que el Señor le hace a los discípulos luego de lavarles los pies, allí, en el versículo 12. Después de lavarles los pies, se puso el manto, otra vez se sentó y como un buen maestro les preguntó, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? ¿Lo entienden? Tratemos por un momentito de imaginarnos el silencio que se debe haber producido entre los discípulos en el momento que el Señor les hace esta pregunta. Ninguno de ellos había querido lavar los pies de los demás. Como les dije antes, era prioritario, lo primero que se debía hacer. Porque estaban allí comiendo casi y todavía no habían limpiado los pies y el rastro de los pies en un camino, pies sucios, vida quizás sucia, contaminada. Pero ninguno quiso lavarle los pies a nadie. Siempre digo que las preguntas que la Biblia registra que hace el Señor no son hechas con el propósito de recibir una respuesta, sino que cuando el Señor nos pregunta algo, lo que quiere el Señor es hacernos reflexionar, ¿no? Porque Él lo sabe todo. Cuando el Señor le pregunta, por ejemplo, a Adán y a Eva dónde estaban cuando Él llega al jardín, que ellos se habían escondido detrás de un árbol por miedo porque habían desobedecido al Señor, y le dice, Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no sabía dónde estaba Adán, sino lo que quiere es que Adán se dé cuenta, tome conciencia de lo que ha hecho y de lo que está haciendo al esconderse de él. ¿Se acuerdan de Elías cuando le agarra la depre? Que tiene miedo de que lo maten y se va a la cueva y se mete adentro de la cueva
Y viene el Señor allí en el monte y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Que acaso el Señor no sabía que Elías tenía una depre que se quería morir? Y la cueva donde se había metido era el símbolo de esa depresión que él estaba viviendo. Sabía el Señor, lo que quiere es que Elías tome conciencia de que todavía no terminó el Señor su propósito en cumplir en su vida, que todavía tenía más para él. ¿Se acuerdan cuando está el ciego en el costado del camino, Bartimeo, que le pide a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? El Señor lo manda a llamar. ¿Y qué hace el Señor con el ciego? ¿Lo cura? No, primero le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué pregunta el Señor eso? Porque era necesario que con una conciencia verdadera de fe, Él acompañara el milagro que Jesús iba a hacer en su vida. Así que cuando el Señor hace preguntas, el Señor lo que busca es iluminar y provocar una reacción consciente en el entendimiento de lo que estamos haciendo con nuestras vidas. ¿Entienden lo que hice con ustedes? ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? ¿Se dan cuenta de lo que he hecho al lavarles los pies? Claro, nosotros conocemos el texto bíblico, ¿no? Pero me gustaría que nos hagamos una pregunta en esta noche. ¿Alcanzamos nosotros a dimensionar correctamente la enseñanza de este acto de Jesús de lavarle los pies a los discípulos? ¿Lo entendemos, comprendemos en verdad lo que está revelando esta acción del Señor hacia nuestras vidas? Porque el relato bíblico no tiene como sentido que nosotros digamos, mirá lo que hizo Jesús con los discípulos, que le lavó. Porque está representando algo que tiene que ver con nuestra vida también. Lo entendemos, comprendemos. La profundidad de este acto de Jesús de lavarle los pies a sus discípulos. ¿Y qué tiene que ver con nosotros esto? Somos totalmente conscientes de lo que abarca el significado del lavamiento de los pies que el Señor lleva a cabo con estos discípulos. Pregunta. Hoy estoy preguntón, ¿eh? ¿Qué te dice este acto de Jesús en cuanto a la relación que Él te ofrece? ¿Qué representa para ti? Porque vuelvo a repetir que este relato no describe una acción pasada simplemente, sino revela una intención presente del Señor para con nosotros. No es algo que hizo, sino que revela su relación con nosotros hoy. Me gustaría que te tomes un par de minutos para pensar y que te hagas quizás esta pregunta a vos mismo. ¿Entiendo lo que hizo Jesús con los discípulos? ¿Lo comprendo? ¿Comprendo lo que significa para mí que Él le haya lavado los pies? Porque si no, está en la Biblia. Y si está en la Biblia, está en la historia. Pero no me dice nada a mí. Solamente me puedo asombrar que el Señor le haya lavado los pies a los discípulos, cuando ninguno de ellos quería lavárselos. Pero ¿qué representa para nosotros hoy? ¿Qué representa para tu vida lo que Jesús hace en ese momento? Voy a orar. Voy a pedir al Señor que Él abra nuestro entendimiento en su gracia en esta noche. Señor, sí, porque necesitamos ir más a lo profundo del conocimiento de tu persona y lo que tu persona nos ofrece en relación a nosotros. Vivimos, Señor, en un huevo de Pascua, sin tener entendimiento de los significados de todo lo que pasaste, hiciste y dejaste, Señor, para que nosotros pudiéramos hoy tener esta posibilidad de intimar aún mucho más profundamente contigo.
Yo te pido que abras nuestro entendimiento, Espíritu Santo, porque para eso has venido, Señor, a revelar a Cristo en nuestra vida. Abre nuestro entendimiento, danos comprensión, Señor, pero no una comprensión intelectual, sino algo vivencial, algo que cambie nuestras vidas, en nuestra relación contigo, en nuestra relación con los demás. Señor, produce transformaciones por tu palabra en esta noche, te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ya llevamos un par de meses estudiando, bueno, ya estamos en abril, no es un par de meses, ya llevamos 3 meses en este año con la visión que tenemos de año de profundidad, de ir adentro de la palabra, pero para profundizar en el conocimiento de la persona del Señor. Así que estuvimos viendo durante algunos devocionales, en unas par de semanas atrás, acerca de los diferentes nombres con que Dios se revela en su palabra. Y quiero aclarar que aquellos que no pudieron ver estos devocionales o escucharlos, que al Señor, en las múltiples formas que componen su gloria, o por decirlo de otra manera, al Dios grande y eterno, en la extraordinaria y maravillosa dimensión de su persona, solo podemos tener la posibilidad de conocerle en verdad, gracias al hecho de que tenemos en la Biblia la autorrevelación que Dios nos brinda de sí mismo. Si no, no podríamos conocerle. Podríamos imaginarnos cosas de Dios. Y ahí tenemos miles de religiones que se imaginan cosas de Dios y formas de Dios. Pero la única manera de conocerle en verdad la tenemos en la palabra de Dios, donde Dios nos dice, así soy yo. Y esto es lo que hemos estado estudiando, diversos nombres de Dios. Esta inmensidad indescriptible de la persona de Dios no puede ser reconocida, mis hermanos y hermanas, por especulaciones humanas, sin que Dios se revele a nuestras vidas a sí mismo a través de la Biblia. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? ¿Porque es un libro religioso? No. ¿Porque tiene cosas interesantes? Tampoco. La Biblia se estudia porque la Biblia nos revela a Dios. Dios nos dice quién es Él a través de su palabra. Por eso, al estudio de la Biblia no podemos ir sin tener esta intención. Dios, quiero conocerte. Revélate por tu palabra a mi vida. Y van a ver que estudiando así la Biblia, Dios nos abre el entendimiento. Y muchas veces cuando leemos cosas nos hace preguntas. ¿Entiendes esto? Como Jesús les hizo la pregunta a los discípulos. ¿Entienden lo que hice con ustedes? La Biblia nos dice también y fundamentalmente que Dios en Jesucristo se hizo como nosotros y a través de Jesucristo Él hace accesible a nuestras vidas el conocimiento de su persona. A ver, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14. Y la palabra, porque Dios había hablado a través de los profetas, y la palabra se hizo hombre, vale decir que se hizo acción y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que le pertenece al Hijo único del Padre, en el que abundan el amor y la verdad. Y luego dice en el versículo 18, a Dios no le ha visto nadie nunca, pero el Hijo único, que es Dios mismo y siempre está en unión con el Padre, nos ha enseñado cómo es para que así lo podamos conocer. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la revelación de Dios que la palabra nos muestra en Jesucristo, el Dios encarnado. La Biblia es como, para que puedan comprenderme, como un compendio en el que en el transcurso de años, de miles de años, Dios
se dio a conocer a sí mismo a partir de distintas experiencias que tuvieron diferentes personas en esos miles de años que Dios escogió para mostrarle a ellos y que ellos trasladaran en la palabra quién era Él, su personalidad, la santidad de su carácter, su impresionante poder, su voluntad amorosa, su sabiduría sin igual, sus planes para con el ser humano. Todo se revela allí en las diferentes experiencias donde esa multiforme gloria de Dios se fue dando a conocer en diferentes experiencias, en diferentes culturas, en diferentes pueblos, en diferentes situaciones. La Biblia nos muestra cómo es Dios a través de esta revelación. Pero finalmente la revelación de Dios se hace plenamente concreta a través de Jesucristo. Estamos estudiando la carta a los Hebreos. Hemos empezado el estudio de la carta a los Hebreos. ¿Y saben lo que comienza diciendo la carta a los Hebreos en el capítulo 1? Versículo 1 dice: en tiempos remotos Dios habló muchas veces y de varias maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. A Él Dios lo hizo heredero de todas las cosas y por medio de Él creó todo el universo. Está hablando de Jesús. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de su ser y el que sostiene el universo con su palabra poderosa. Y después de haber realizado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Dios en Jesús vino y nos dio a conocer una imagen plena, perfecta acerca de Él. Entonces, entendemos que todo lo que los profetas en las Escrituras revelan acerca de Dios, Jesús ha venido, mis hermanos, a completarlo a través de su vida. La vida de Jesús nos dice quién es Dios. Nos revela a través de sus hechos, de sus acciones, de sus enseñanzas. Dios nos habla a través de Jesucristo. Esta es la centralidad de la persona de Cristo. Así que, habiéndoles dicho esto, vuelvo a la pregunta que Jesús le hace a los discípulos. ¿Entienden ustedes? ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? ¿Por qué hace esa pregunta Jesús? Porque quiere revelarle a los discípulos y a nosotros algo de sí mismo y de la persona de Dios que aún ellos y tal vez nosotros no hemos comprendido. ¿Ok? Quiere revelar algo. Quiere que ellos entiendan algo de Dios, de Él. Permítanme, antes de continuar, decirles que en el pensamiento de la cultura hebrea, oriental y a la vez semítica, donde el Señor escoge en esa cultura revelarse, una persona no era conocida en su identidad por el nombre, sino por sus acciones. Vale decir que lo que la persona hacía hablaba de su identidad, de quién era él. Por eso los nombres en la Biblia tienen que ver con la relación con Dios. Todos los nombres que aparecen en la Biblia tienen una relación de la persona con Dios. Jesús, ¿qué significa? Dios es mi Salvador. Ezequiel, Daniel, ¿qué significa? Dios es mi juez. Va a decir que lo que hace la persona habla de su identidad. ¿Me están entendiendo esto? Entonces, son las acciones de una persona las que hablan de quién es ella.
Y les digo esto porque este pasaje que hoy estamos examinando en el capítulo 13 de Juan, es probable, mis hermanos, que sea uno de los pasajes que más nos acerca por la acción de Jesús al conocimiento de la identidad y de la persona de Dios. Y sobre todo de su actitud y de su disposición permanente hacia tu vida, hacia nuestras vidas. Este pasaje nos habla de la identidad de Dios, de sus hechos y de la forma en que Él quiere relacionarse con nosotros. ¿Entienden lo que acabo de hacer con ustedes? En este relato podemos ver a Jesucristo. ¿Quién dije que era Jesucristo? Es el Dios que revela la persona y la identidad del Padre a nuestras vidas. En Él todo lo de Dios está completo, plenamente completo. Así que ahora encontramos a Dios mismo, escuchen, a Dios mismo lavándole los pies a los discípulos. Y en esa acción descubrimos algo todavía mucho más profundo en nuestro entendimiento de quién es el Dios con quien nos relacionamos. A través de esta acción amorosa que Jesús lleva a cabo con los discípulos, se nos permite comprender que de la misma manera que afirmamos que Dios es amor, o que Dios es luz, o que Dios es misericordioso, también podemos afirmar, escuchen lo que voy a decir, que Dios es servil. De la misma manera que digo que Dios es santo, puedo decir a través de esta acción de Jesús, de que Dios es servil. Pero no servil con la connotación negativa o despectiva que a veces se le da a esta palabra, sino servil porque revela que parte de la identidad esencial de Dios es ofrecernos su servicio. Así como me lo escuchan, así como Dios es eternamente amor, así como Dios es eternamente fiel, así como Dios es eternamente misericordioso, así como Dios es eternamente justo, santo, sabio, poderoso, majestuoso, de la misma manera este relato nos da a conocer que nuestro Dios es eternamente servicial y que se expresa permanentemente de esta manera en nuestras vidas, sirviéndonos. Claro que esto puede sonar raro porque siempre hablamos de servir nosotros a Dios. Pero no entendemos cabalmente que lo nuestro es simplemente una respuesta. Somos el eco de Dios, no quienes originamos algo. Servimos porque Él nos sirve. Le amamos porque Él nos ama primero. Buscamos una vida que lo honre porque Él nos ha honrado como hijos y como hijas. Lo nuestro siempre es respuesta al conocimiento de su identidad, de su persona, quién es Él, habla de quién yo voy a ser. Si es que he creído y entendido quién es Él. Por eso Él le dice a los discípulos, ¿entendieron lo que les hice? ¿Por qué le está diciendo esto? Porque está buscando que ellos tengan conciencia de quién le está lavando los pies. Porque lo que hace Dios, Jesús, en los discípulos, espera que sea la respuesta de los discípulos. Si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. Dios no ha creado y se ha desentendido de su creación. La Biblia nos revela de que Dios es un Dios que permanece en cuidado constante de su creación.
Por eso nosotros, los hijos de Dios, deberíamos ser los primeros en cuidar la creación. Lo ecológico, el cuidado del mundo, tendría que partir de nosotros, no de aquellos que no lo conocen, los paganos. Porque la ecología hoy está llena de paganismo. Bueno, pero no me quiero quedar en este tema, sino decirles que Dios no se desentendió de vos. Te sigue cuidando, te sigue sirviendo, pase lo que pase, estés donde estés, haga lo que hagas. Él busca siempre servir, porque es esencia de Dios el servicio. Es posible que tengamos un entendimiento equivocado en cuanto a esto, ¿no? Pero ¿por qué nos sucede esto? Les dije que estoy preguntón hoy. ¿Por qué nos sucede esto? ¿Por qué no tenemos este entendimiento de un Dios que nos sirve? Porque creo que tenemos un torcido concepto del significado de lo que es servir. Para nosotros servir es rebajar la medida de nuestra dignidad. Mientras que la medida de la dignidad de nuestro Dios es exactamente todo lo contrario. Dios sirve porque la dignidad de su santo ser se basa en el servicio. Él es digno porque sirve. Para nosotros servir rebaja nuestra dignidad. Para Dios servir es la expresión de su dignidad. Miremos el contexto, por favor, por un momento de la situación que se daba entre los discípulos en el momento ese y que luego el Señor Jesús les lava los pies. El Evangelio de Mateo nos cuenta un poquitito cómo estaban las cosas entre los discípulos. Ahí Mateo 20, versículo 20. En eso, Jesús, antes de leer, Jesús le había dicho a los discípulos que Él los iba a sentar en tronos para que gobernaran con Él cuando estableciera el reino. ¿Está bien? ¿Y quién viene? Viene la mamele judía. Se acercó la esposa de Zebedeo junto con sus dos hijos, Jacobo y Juan, y se arrodilló ante él. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Quiero que cuando establezca tu reino, mis dos hijos se sienten junto a ti en el trono. Uno a la derecha y otro a la izquierda. No era suficiente que se iban a sentar con un trono. La madre judía ya quería que se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Posiciones de poder, de prestigio. Pero Jesús le dijo, no sabes lo que estás pidiendo. Y volviéndose a Jacobo y a Juan, que se habían puesto de acuerdo con su madre y seguramente la mandaron al frente a pedirle esto a Jesús, les dijo, ¿se creen ustedes capaces de beber del terrible vaso del que yo tengo que beber y de resistir el bautismo con que voy a ser bautizado? Sí, respondieron, podemos. Como nosotros, ¿no? Sí. Pues a la verdad van a beber de mi vaso, les contestó Jesús. Y van a bautizarse con mi bautismo, pero no tengo el derecho de decir quiénes se sentarán junto a mí. Mi Padre es el que lo determina. Voy a hacer un paréntesis aquí para explicarles algo también del Oriente, cultura que a veces nosotros no entendemos. Cuando nosotros pensamos en un trono, ¿qué pensamos? En un sillón lujoso, ¿verdad? Pero los reyes en el Oriente no se sentaban en un sillón. El trono de los reyes era algo así como desde aquella pared hasta aquella pared. Era todo un tapizado que estaba bajo una cobertura con todo el lujo de ese lugar. Y a ese lugar le estaba prohibido tocarlo a todos. De hecho, cuando se presentaban delante del rey, el otro día se lo explicaba a los hermanos de adoración, nadie podía mirar al rey, tenían que entrar así con la cabeza agacha. Y si solo el rey les daba autoridad, podían levantar los ojos al rey. Y cuando se iban de la presencia del rey, no podían darle la espalda al rey, tenían que irse para atrás, con la cabeza abajo.
cuando Jacobo y Juan y la mamá le piden sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, no están hablando de otros tronos, están hablando del lugar de privilegio donde Jesús se sentaría en su reino. Entonces Jesús le dice, no es mío darlo. Y miren lo que pasó. Los otros 10 discípulos se enojaron al enterarse de lo que Jacobo y Juan habían pedido. Hoy se nos adelantaron. Pero Jesús los llamó y les dijo, en las naciones paganas, los reyes, los tiranos o cualquier funcionario está por encima de sus súbditos. Pero entre ustedes será completamente diferente. El que quiera ser grande, porque esta es la concepción de Dios de grandeza, debe servir a los demás. Y el que quiera ocupar el primer lugar en la lista de honor, debe ser esclavo de los demás. Recuerden que yo, el Hijo del Hombre, no vine para que me sirvan, sino para servir, porque es la esencia de Dios. Es la dignidad de Dios, es la honra de Dios, es parte de su carácter, servir. Sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. La gran señal en una persona convertida a Cristo de que el Dios eterno está operando en su vida en plenitud es que una persona que da y que sirve. Porque Dios siempre da y sirve. Así que, ¿cuál es la enseñanza que Jesús le deja a los discípulos que nosotros debemos aprender? Que el reino de Dios no está compuesto de gente complacida porque es servida, sino de gente que, como el rey de ese reino, se complace en servir. Hay un pasaje que a mí me rompe la cabeza en el Antiguo Testamento en cuanto a esta disposición de servicio eterna de Dios. El profeta Isaías tiene una visión de cómo va a ser la consumación del reino de Dios y de lo que va a pasar con nosotros. Y en esa visión dice esto, capítulo 25 de Isaías, versículo 6. Sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales. Un banquete de vinos añejos, aleluya. De manjares especiales y selectos vinos añejos. ¿Quién lo va a preparar? ¿Quién prepara el banquete? El que sirve. ¿Quién es el que sirve? Y prepara lo mejor. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará a la muerte para siempre. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a servir? ¿Quién va a romper los lazos de la muerte para siempre? El que sirve, Dios. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. ¿Quién lo va a hacer? El Dios que sirve. En aquel día se dirá, sí, este es nuestro Dios. En Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. ¿Cuál es la salvación? ¿De qué se trata la salvación? De Dios operando servicio de gracia y de amor en nuestras vidas. Eso es salvación. No es algo, es alguien que permanentemente está sirviéndonos. He aquí, este es nuestro Dios, el Dios que nos salva, el Dios que nos sirve. Regocijémonos y alegrémonos
en su salvación. Aleluya. Quisiera que reparemos en algunos detalles de este pasaje que menciona Juan, cuando el Señor le lava los pies a los discípulos. Por favor, releemos Juan capítulo 13, versículo 1. La fiesta de Pascua se acercaba. Jesús, escuchen, Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo para reunirse con el Padre. Él había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó así hasta el fin. Antes de llegar la hora de la cena, el diablo ya había hecho que Judas Iscariote se decidiera a traicionar a Jesús. Y vuelve a decir Juan, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que Él había venido de Dios y a Dios iba a regresar. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Hay 4 cosas que dice Juan que Jesús sabía. La primera, sabía que había llegado su hora de dejar este mundo. La segunda, sabía que el diablo ya había sembrado la traición en el corazón de su discípulo Judas. La tercera, Jesús sabía que el Padre le había dado a él toda la autoridad, había puesto todas las cosas en sus manos. Como cuando alguien le dice a otro, dejo todas las cosas en tus manos. Es decir, Jesús sabía que tenía toda la autoridad del Padre para hacer lo que Él quisiera hacer. Y cuarto, Jesús sabía que así como había salido de Dios, nuevamente regresaba a esa condición de gloria y eternidad. Ahora bien, si Jesús sabía que su hora había llegado, ¿no podía haberle dicho a los discípulos en ese momento? Bueno, muchachos, ya es hora que piensen en mí. Me gustaría un poco que me atiendan, que me concedan descanso, que me mimen un poco, porque lo que viene por delante para mí es algo que va a ser tremendo. Ya hice bastante por ustedes. Y ustedes peleándose por ocupar un lugar mejor y teniendo contención y celos unos por otros. Yo merezco que me sirvan un poco. Porque Jesús sabía que pasaba de este mundo al Padre ya. Y siempre había servido. Siempre. ¿Podría haber exigido que le sirvan o no? Si el Señor sabía que Judas lo estaba por traicionar, enojado, no podría haberle denunciado delante de todos y echado como discípulo en lugar de decirle que se apure en hacer lo que tenía que hacer. O bien castigarlo y decirle, Judas, traidor, ahora vos le vas a lavar los pies a todos los demás. Y si nosotros hubiéramos estado en lugar de Jesús, le hubieran dicho, no solamente los pies, la cola también le va a lavar a los demás. Podía haberlo hecho. Si Jesús sabía que el Padre le había concedido el tener toda la autoridad y el poder en sus manos, ¿no podía con esa autoridad haber cambiado su suerte y no tener que pasar por esa tremenda muerte de cruz y asimismo exigirle o demandarle a los discípulos que le lavaran los pies a Él? Podía hacerlo. Y si Jesús sabía lo que le esperaba, que era entrar nuevamente a su gloria, podía haberse despreocupado de lo que en ese momento estaba pasando con los discípulos.
tipo, esto no cambia más ya. Estoy podrido. No me importa un comino lo que hagan o dejen de hacer. Yo me voy con el Padre, que coman con los pies mugrientos. ¿Sí o no? Creo que cualquiera de nosotros hubiera entrado en estas posibilidades. Sin embargo, nos dice el texto que como ninguno de los discípulos quería ser quien fuera a servir a los otros lavándoles los pies, Jesús deja de lado todo lo que sabía y escoge amarles y servirles hasta el último respiro de su existencia. Y esto es lo que comienza diciendo el versículo 1 de este capítulo. Él había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó así, tal cual eran, hasta el fin. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla. Por favor, que no se nos escape que entre los discípulos a quien Jesús le lava los pies estaba Judas. Y que sabiendo Jesús que lo iba a traicionar, con el mismo amor que a los otros, le lava también los pies al traidor. Porque la esencia de Dios es servir. Ese es su carácter, esa es su persona, esa es su dignidad, el Dios que sirve. Los otros evangelios nos cuentan de esa relación entre los discípulos. El asunto estaba reagrietado, como acá en la Argentina, ¿vieron? Entre los políticos. Grieta entre los discípulos a full. Había un clima de competencia, de celos. Allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, dice que cuando llegaron a Capernaum, antes de bajar allí, una vez en la casa Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo en el camino? Se quedaron callados porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. Por eso se enojaron con Jacobo y Juan. Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, el que de ustedes quiera ser el primero, conviértase en el último de todos y en el siervo de los demás. Porque esa es la esencia de Dios, servir. Por eso es el más grande y el más digno. Lo que pasa es que a pesar de esta recomendación del Señor, siguieron entre ellos disputándose los lugares de autoridad. Y eso se fue prolongando hasta el momento de la cena de Pascua, previa a la Pascua. Y estaban allí todos con los pies sucios. Y nadie, a pesar de lo que el Señor les había enseñado y dicho, quería ser el que le lave los pies a los demás. ¿Qué hace Jesús? Se levanta y toma la decisión de ser Él quien se ponga a lavarle los pies a los otros. Y deja esta lección impresionante a los discípulos y a nosotros. Una lección de un ejemplo que nos desafía a imitar lo que Él es. Versículo 12, después de lavarles los pies, se puso el manto y otra vez se sentó. Entonces les preguntó, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Digo yo, después de lo que hemos compartido de la palabra, ¿entendemos nosotros quién es el que está lavándole los pies a los discípulos, lo que hizo con ellos y su disposición hacia nuestras vidas permanente? ¿Lo entendemos? ¿Lo comprendemos?
Ustedes me llaman maestro y señor y dicen la verdad porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Así como antes nos quedamos pensando en esta pregunta de Jesús, ¿entienden lo que acabo de hacer con ustedes? Ahora me gustaría quedarme en este último versículo que vamos a leer. Les aseguro que ningún sirviente es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Si entienden esto, fíjense, antes era si entienden. Ahora miren lo que dice Jesús. Si entienden esto y lo hacen, serán dichosos. Tengo otra pregunta. ¿Ustedes creen en verdad que Jesús fue la persona más dichosa que pisó la tierra? ¿Ustedes creen, mis hermanos, que Jesús fue la persona más bienaventurada que estuvo en este mundo? ¿Les parece a ustedes que Jesús era una persona sumamente feliz? ¿Cuál es la imagen que tienen de Jesús? Esa imagen de las películas que pasan en Pascua, con los ojos celestes y rubia cabellera como la mía. ¿Cuál es tu imagen de Jesús? ¿Crees que Jesús experimentaba su ser de una manera completamente en satisfacción y que estaba convencido de tener una existencia sumamente bendecida por el Padre? ¿Crees que Jesús vivía lleno de plenitud? Yo creo que sí. Yo creo en este Jesús. En un Jesús con una risa de oreja a oreja. En un Jesús que disfrutaba todo lo que hacía. Creo que no ha habido nadie que ni siquiera remotamente haya alcanzado a disfrutar una pequeña parte de la dimensión con que Jesús disfrutaba la vida. Sin culpas, porque no tenía pecado. Sin demandas internas, porque tenía una relación de intimidad permanente con el Padre. Sin conocer lo que es la estima destrozada por el pecado. Sin odio, sin rencores, sin heridas, sin broncas con nadie y con la capacidad de disfrutarlo todo. Porque ¿qué imagen tenemos de Dios? Y vuelvo a otra imagen de Dios. La imagen que la Biblia me da de Dios es un Dios que mira lo que Él ha creado y se satisface y dice que es bueno que es lo que Él creó, que disfruta su creación. Y cuando hace el ser humano, lo disfruta más que todo lo demás que Él ha creado. La Biblia nos da una imagen de un Dios satisfecho y eso era Jesús. Estaba satisfecho consigo mismo, no tenía su estima reducida. Vivía en plenitud, se relacionaba con todos en plenitud. Tal es así, mis hermanos, que aunque nos parezca extraño, la Biblia nos dice que aún en la cruz, escuchen lo que voy a decir, Jesús no perdió su gozo, a pesar de todo el padecimiento que sufrió en esa cruz. Hebreos, capítulo 12. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Aún en la cruz, a pesar del sufrimiento y de la agonía, Jesús tenía en su corazón el gozo por el resultado que iba a traer lo que Él estaba haciendo al venir a servirnos con su vida y darla por nosotros en esa cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, me permito, esto no está en la Biblia, ¿está bien? Pero me permito decirte de que tu rostro estaba
en los ojos del Señor cuando entregaba su vida. Vuelvo a preguntarles, ¿creen en verdad que no hubo una persona más plena y feliz que Jesús? Digo yo, ¿lo creen? Díganme, ¿lo creen? ¿Están de acuerdo de que no hubo una persona más feliz que Jesús, más dichosa, más satisfecha que Jesús? ¿Están de acuerdo con esto? Pues si lo creemos, es necesario, mis hermanos, que cambiemos diametralmente nuestros conceptos de dicha, de felicidad, de satisfacción o de plenitud. Porque según Jesús, la bienaventuranza de su vida, su dicha, su alegría, su gozo, su felicidad, su plenitud tenía que ver con su permanente disposición en servir en lugar de ser servido. Jesús lo deja bien en claro en el versículo 17. Si entienden esto, una vez que preguntó, ¿lo entienden? ¿Entienden lo que hice yo con ustedes? El Dios eterno lavándole los pies, el Dios santo, sabio, poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, el Dios del cielo encarnado lavándole los pies. ¿Lo entienden? Si lo entienden, entonces, si lo hacen, serán dichosos. Vale decir, tendrán la misma experiencia de disfrutar sus vidas como yo soy dichoso en servirle a ustedes. Tremendo, ¿no? El tiempo que vivimos en nuestro mundo, ya voy terminando, es un tiempo tan egoísta, tan egocéntrico culturalmente, tan egolátrico. ¿Saben qué quiere decir egolatría? Es idolatría del yo. Egoísta, egocéntrico, todo tiene que girar alrededor de uno. Y egolátrico, el hombre se endiosa a sí mismo. Esa es la cultura en la que estamos, mis hermanos, en este tiempo. Y es necesario que tomemos este ejemplo de Jesús y tomemos la decisión, si queremos la felicidad que ofrece ese mundo egoísta, egocéntrico y egolátrico, que lo único que hace es consumir la existencia humana, o decimos, Jesús me deja un ejemplo para que yo imite y al imitarlo sea dichoso en todo lo que hago y lo que soy. Sirviendo. Por ahí alguien dijo, un cristiano que no vive para servir, no sirve para vivir. Sirviendo. Y este es el desafío de la fe. Cuando hoy vayamos a la mesa a hacer memoria, hacemos memoria de un Dios que nos sirvió con todo lo que Él era. Se dio a sí mismo para servirnos. Y nos dice, hagan memoria. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos lo mismo que Él y servimos como Él, vamos a ser dichosos. Porque si hay algo que Dios está buscando para tu vida, es que seas feliz, que seas dichoso, que no tengas heridas, que no tengas una estima destruida por el pecado, que tengas la capacidad de servir a los demás, así como Él, el Dios eterno, te sirvió a vos. Este es el estilo de vida que Jesús dejó establecido para nosotros. Y si vamos a participar de la mesa del Señor, creo que tenemos que revisar si estamos entendiendo correctamente quién es el Dios que nos lava los pies. Y tomar una decisión que vamos a hacer con nuestra vida. Porque en ese mundo egoísta, egocéntrico y egolátrico que adora al yo y levanta al ser humano, a veces se nos mete en el corazón y lo único que nos une a la relación con Dios es que Él satisfaga lo que yo creo que me va a hacer feliz y dichoso a mí. Y Dios nos llama a servir. ¿Sabe qué te llama Dios? A tomar su ejemplo, a encarnarlo en tu vida, porque eso te va a hacer digno, así como Él es digno.
y te va a hacer bienaventurado, dichoso, feliz, así como Él es bienaventurado, eternamente dichoso y eternamente Dios de gozo. Si crees que Jesús fue la persona más feliz del mundo, empezá a hacer lo que Jesús hizo. Porque Jesús dice que si entendemos esto y lo hacemos, vamos a ser verdaderamente dichosos. Termino. En varias versiones de la Biblia, Juan 13:17, si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. Traducción de la Biblia actual. Dios habla al hombre. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Nueva versión internacional. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Reina Valera. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Este es el tiempo de la iglesia de Cristo, la iglesia que sirve, que se da y que vive dichosa por servir a los demás. Rechazamos toda forma cultural de un mundo satanizado que busca idolatrar al yo. Y si hay que lavar los pies, tendremos que lavar los pies. Y si hay que predicar el evangelio, predicaremos este evangelio. Este evangelio. No el trucho, este evangelio. El evangelio que se da, que sirve, que se entrega, que es útil, que cambia la vida, que transforma el mundo. A esto nos llama el Señor en este tiempo. Porque si lo hacemos, Dios va a ser glorificado, porque tendrá testigos en este mundo que en lugar de pensar en sí mismos, siempre están pensando que su alegría es imitar a Jesús. Cerramos nuestros ojos y vamos a participar de la mesa del Señor. Ahí en casa también, por favor, pensá un poquitito en la palabra que el Señor nos ha dado hoy. Por favor, pensemos en esto. Pensemos. ¿Entendemos esto? Porque no basta saberlo intelectualmente. Ahora hay que vivirlo. Hay que practicarlo. Miren qué privilegio, hermanos, del ministerio. Ministerio de servicio. Ministerio de servicio. Yo quisiera que hubiera 100 de ustedes formando parte de este ministerio. Acá, a la iglesia, y 200, 300, 400 o 500 en su lugar de trabajo, de estudio, en su hogar, en su barrio, activando el amor de Cristo en este mundo. Vengan, hermanos del ministerio, por favor. Vamos a dar gracias por el pan y por la copa. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Y esta es mi sangre, la que sirve para cubrir sus pecados. Vamos a dar gracias. Señor, cómo no bendecirte, cómo no agradecerte. Gracias, Señor, por tu corazón bondadoso, generoso. Gracias por estar dispuesto a servirnos. Gracias porque no fuiste limitado, no fuiste escaso, no fuiste avaro. Estuviste dispuesto a darte hasta el fin y a darte plenamente por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque nos conmueve ese amor tuyo, esa
esa entrega que hiciste al Padre por amor a nosotros y que cubrió todas nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestros egoísmos, nuestras egolatrías, como decía la palabra, Señor, recién. Ayúdanos, Señor, a sentir ese mismo espíritu que tuviste, ese espíritu de rendición a la plena voluntad de tu papá, y ese espíritu de servicio, de darte, y que en nuestro espíritu reconozcamos, Señor, esa necesidad que tenemos de ti, de tu presencia, de tu obra, que se siga perfeccionando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor, por el símbolo del pan, Señor, que representa esa entrega de tu cuerpo molido por amor a nosotros. Gracias también por el símbolo de la copa, de esa copa que nos recuerda, Señor, tu sangre vertida en la cruz por amor a nosotros también, Señor. Estamos agradecidos y celebramos, Señor, junto contigo este tiempo de intimidad, de introspección, mirando nuestro interior y a la vez pidiendo al Espíritu Santo que continúe haciendo la obra en nosotros. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Una última pregunta. ¿De qué lado estás? ¿De los patas sucias? ¿O de que los que están dispuestos a lavar los pies, a servir? ¿De qué lado nos ponemos en este tiempo de nuestras vidas? El mundo te va a empujar a ser egoísta, egocéntrico y egolátrico. Jesús te llama a servir, a darte, a imitarlo, a tomar su ejemplo. Y te dice que si lo haces, vas a ser tan feliz como Él lo es. Esa va a ser tu dicha, tu plenitud, tu bienaventuranza. Comamos en esta noche del pan haciendo memoria de nuestro Señor y de su ejemplo. No sé, es remañido quizás, se escucha mucho, hace tiempo que se escucha, quizás por los deseos. Pero Jesús viene pronto. Amén. No sé, miro este tipo de mundo que estamos fundiendo y pienso, ya tiene que venir el Señor. El Señor que cuida esta creación y que cuida este mundo. Tiene que intervenir en la historia de esta humanidad. Y aparte lo anhelo. Deseo que Él venga. Y cuando venga nos sentaremos a la mesa. Y Él nos dirá, tomaste mi ejemplo. Serviste. Brindo por ti. Y nosotros brindaremos con Él. Tomemos la copa. Ven pronto, Señor Jesús. Mis amados, permítanme, siéntense un par de minutos nada más, que son recomendaciones. El domingo tenemos que cuidarnos. Barbijo, distancia social, 6:30 en Alvear y en el Río, en el culto del alba. Volvemos para aquí en el patio
recibimos el café y las medialunas con una bandejita y tenemos un tiempo de comunión allí. Cuidémonos de estar separados, etcétera, etcétera. Y luego participamos a las 9 de la mañana del servicio al Señor. Si no te anotaste, tenés que hacerlo porque ya estamos en límite, ya hay mucha gente anotada. Y queremos respetar el protocolo que nos han dado. Entonces es importante, a los que están en casa, como nosotros, anótense, porque va a haber un lugar limitado. Es a las 9 de la mañana. ¿Por qué a las 9? Porque si nos levantamos tan temprano, participamos del servicio y a las 11 quiero que ustedes estén librados para ir a casa y en familia o con sus amigos celebrar la Pascua de Resurrección, la victoria de Jesús. Así que recuerden esto, ténganlo en cuenta. El Señor les bendiga grandemente. Mi tarea de servicio es preparar la palabra. Y si los hago pensar, es para que nosotros digamos, estoy entendiendo al Dios que adoro. Esa es mi tarea para con ustedes en amor. Señor les bendiga. Muy, pero muy felices Pascuas a aquellos que no los voy a ver. Jesucristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. De todo corazón, esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ten presente que podés volver a escuchar los mensajes anteriores en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y si te interesa, podés instalar nuestra aplicación donde encontrarás este tipo de contenido y más. Estamos para servirte.